Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este curso, Las políticas culturales y la economía política del postdesarrollo. Mi nombre es Pablo Andrés Castaño, soy doctor en estudios culturales y profesor actualmente en la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Voy a desarrollar este seminario sobre las políticas culturales para el Instituto Nacional de la Administración Pública en todos los niveles de la formación estatal en Argentina, con lo cual espero que sea de su interés. Nuestro propósito es abordar un conjunto de políticas públicas denominadas políticas culturales, que involucra ciertamente a funcionarios, funcionarias, personal, profesionales del sector cultural de las diversas áreas estatales, pero también que pensamos que son un desafío para reconsiderar, para pensar desde, por ejemplo, las áreas de desarrollo social, las áreas de desarrollo económico, para construir una mirada de políticas culturales en un sentido amplio. Para ello voy a desarrollar 4 clases. La primera clase sobre las políticas culturales en perspectiva histórica, la segunda clase sobre las políticas culturales y las industrias creativas, la tercera sobre las políticas culturales y las plataformas digitales, que ciertamente nos interpelan hoy en día con todas las transformaciones de los medios y de las tecnologías digitales, y la cuarta clase sobre las políticas culturales y la división internacional del trabajo, que ciertamente también tiene una incidencia clave en nuestro país, posicionado en el sur global, y fundamentalmente observar cómo desde Argentina, desde América Latina, desde el sur global, podemos construir ciertas miradas sobre las políticas culturales. A grandes rasgos, las políticas culturales, podríamos decir, se mueven entre dos polos, al menos en sus definiciones, ¿no? Por un lado, encontramos que las políticas culturales constituyen un conjunto de principios teóricos, paradigmas políticos y prácticas institucionales, mediante las cuales el Estado, las instituciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y las empresas intervienen en los circuitos de producción, circulación y consumo de bienes y servicios culturales. Esta, podremos decir, es una definición en común, ¿no? Es cierta perspectiva, digamos, común a diversos autores, a diversas autoras en el contexto latinoamericano y en el contexto argentino específicamente. Pero al mismo tiempo, le decía, hay un polo, desde mi punto de vista más crítico, que considera a las políticas culturales como una suerte de eje transversal de diversas políticas que involucra lo llamado económico, político y cultural. En ese sentido, para Víctor Vig, un crítico peruano, trabajar en cultura, sostiene Vig, supone involucrarse con ámbitos supuestamente no culturales, argumenta en su libro Desculturizar la cultura, la gestión cultural como forma de acción política. Y es en este sentido que me interesa desarrollar este seminario, de pensar, ¿no?, a la gestión y la política cultural como una forma de acción política, y yo agregaría como una forma de acción política económica al mismo tiempo. No quiero caer en una suerte de determinismo económico, sino al contrario, imaginar desde las políticas culturales otras formas de relaciones de producción, de intercambio, otras posibilidades, o al menos, ¿no?, señalar diversas cuestiones críticas en el escenario contemporáneo del campo cultural o del sector cultural y creativo, para que podamos pensar algo que diversos críticos y críticas latinoamericanas definen como postdesarrollo, ¿no? Es decir, cómo las políticas culturales podrían ser un eje de construcción de sociedades más igualitarias, democráticas, libres, con condiciones de vida satisfactorias para toda la ciudadanía. Este es el desafío al cual me interesa invitarlas en el desarrollo de este seminario. Porque, como también sostiene Víctor Vig, el Estado debe posicionar a las políticas culturales, sostiene, como una actividad que no se limita a un sector específico, sino que funciona como una dimensión transversal en diferentes ámbitos de la política nacional.
parafraseando a Big, producir en el Estado, de lo que se trata es de producir en el Estado nuevas narrativas y líneas de acción pública. Líneas de acción pública que suponen la elaboración de conceptos, la elaboración de discursos, la elaboración de interpretaciones, pero también ciertamente la imaginación de medidas, de instrumentos, de herramientas, de gestión, de intervención, de administración que nos sirvan para construir una sociedad más igualitaria, más libre, más democrática en todos sus niveles, a través del Estado. Al mismo tiempo, Néstor García Canclini, otro crítico latinoamericano, sostiene que así como hace tiempo se rechazaba la pretensión de algunos estados de controlar la creatividad artística, también hoy, sostiene García Canclini, debemos cuestionar la afirmación de que el libre mercado favorece la libertad de los creadores y el acceso de las mayorías, ¿no? Y preguntarnos cómo en los diálogos con el mercado, en los diálogos con las instituciones de la sociedad civil, podemos construir una formación más equitativa y con mejores condiciones de vida para todos y todas las ciudadanas. Al respecto, es interesante que en el momento actual la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que suma a los países denominados más desarrollados en el plano internacional, en el cual Argentina algunas veces fue como un invitado a las reuniones, ¿no? Pero no es un miembro pleno, ciertamente, de este grupo, que es interesante de considerar sus argumentos para ver, bueno, cómo desde nuestro Estado podemos también imaginar quizás otras políticas públicas, ¿no? Teniendo en cuenta ciertamente las elaboraciones que provienen desde el norte global, pero también construyendo nuestros propios sentidos, nuestros argumentos y, por qué no, nuestras formas de imaginación de las políticas públicas. Y respecto del escenario actual, ¿no? El escenario caracterizado por la pandemia del COVID-19, la OSD sostiene que justamente el sector cultural y creativo es uno de los sectores más afectados, ¿no? Por la parálisis de la producción, la circulación y el consumo de mercancías y servicios a nivel global. Concretamente, argumenta que su caída de ingresos afectó la sustentabilidad financiera, llevando a despidos y disminuciones de salarios, con consecuencias sobre la cadena de proveedores, sean de sectores creativos u otros. Al mismo tiempo, sostiene la OSD en su informe Culture Shock, el shock sobre la cultura, ¿no? El COVID-19 y los sectores culturales y creativos. Al mismo tiempo, la OECD sostiene en ese informe que el incremento de demanda e ingreso de las plataformas de contenidos digitales, por otra parte, está concentrada en las firmas principales. La pérdida de empleo en el sector creativo de los países de la OECD está entre el 0.8 y 5.5% del empleo total. No tenemos datos estadísticos precisos acerca de cómo afectó sobre el empleo la pandemia del COVID en el sector cultural y creativo en Argentina. Ni tampoco tenemos datos concretos sobre la sustentabilidad financiera, al menos hasta el presente. Pero sí hay señales, ¿no?, de un deterioro profundo debido a la parálisis en algunos sectores, particularmente en todos los sectores del sector cultural y creativo que funcionan mediante la producción de eventos. Y al mismo tiempo, ¿no?, en este contexto, la OECD nota que, bueno, es una situación compleja, porque por un lado hay una pérdida de empleo en términos globales, pero al mismo tiempo hay un incremento de la demanda en todo lo que tenga que ver con las plataformas de contenidos digitales. Para ser más concreto, plataformas como Netflix o como Spotify en un escenario planetario que, como vamos a ver, tiene una fuerte incidencia en el contexto argentino. Entonces, tomando el informe de la OECD, en concreto, me interesa que pensemos dos cuestiones. Por un lado, un panorama global con esta dualidad, ¿no? Una dualidad del escenario actual caracterizada por un deterioro sustancial del sector cultural y creativo, dada la parálisis de producción, circulación y consumo, pero al mismo tiempo una parálisis relativa en el sentido de que otros sectores se reposicionan, particularmente en el área de las plataformas digitales, y ver que
sucede y qué podemos pensar y elaborar y considerar en este seminario desde Argentina en relación a esta cuestión. Como les decía, al mismo tiempo, quizás imaginando otras posibilidades de políticas públicas más allá de los discursos que provienen de lo que en estudios culturales denominamos el norte global. En este sentido, el contexto actual en Argentina nos llega en una situación, ¿no?, en donde si vemos los datos cuantitativos, los datos estadísticos del año 2019, las exportaciones de servicios culturales en Argentina alcanzan los 191 millones de dólares, con importaciones por 626 millones de dólares, es decir, un déficit de en torno a 335 millones de dólares. El 3,2% de las importaciones representa ese volumen de comercio, el 2,1% de las exportaciones, ¿no? Ahora bien, en ese contexto es crucial la área de servicios culturales digitales, que pasan de representar simplemente el 1% de las importaciones de servicios culturales en el 2011 a representar en torno al 49% en el año 2019. 85% de esas importaciones de servicios culturales digitales que funcionan mediante las plataformas digitales, proviene de Estados Unidos, fundamentalmente dado el consumo de Netflix, y el 15% de Suecia, dado que Spotify tiene base en ese país. Nos informa el Sistema de Información Cultural de Argentina en su reporte del año 2020 sobre el comercio de bienes y servicios culturales, ¿no? Con lo cual, me interesa considerar esos datos y ir elaborando, ¿no?, en esta perspectiva sobre el presente, ir elaborando qué sucede con las políticas culturales y qué podemos hacer con las políticas culturales desde diversos niveles del Estado en Argentina, ¿sí? Pero para ello, para pensar el presente, también necesitamos elaborar una perspectiva histórica. Las políticas culturales no nacen en el año 2020, ni en el año 2000, ni siquiera con el retorno de la democracia en el año 83 en Argentina, sino que tienen un trasfondo histórico de más largo plazo, si bien nos vamos a concentrar, ¿no?, en el escenario del presente. Respecto de ese desarrollo de más largo plazo, me interesa considerar dos denominados paradigmas de las políticas culturales: el paradigma del mecenazgo y el paradigma del patrimonialismo. Ambos son articulados, podríamos decir, hacia finales del siglo XIX y tienen a nivel estatal una impronta mayor desde la primera parte del siglo XX, pero siguen estando presentes hasta la actualidad, ¿sí? Y en esa perspectiva histórica de largo plazo, entonces, me interesa resaltar estos dos paradigmas. El primero refiere a que las clases privilegiadas en términos de capitales económicos y en términos de cierto control de los capitales simbólicos de prestigio, definen cuál sería la producción cultural considerada legítima y la subvencionan con mecanismos que pueden o no estar mediatizados, ¿no?, por las instituciones estatales. Esto lo podemos encontrar presente hasta el día de hoy en diversos países latinoamericanos. El segundo paradigma es el de patrimonialismo, en el cual el Estado se aboca fundamentalmente a conservar el patrimonio, y este paradigma se caracteriza por observar a determinadas tradiciones, en asociadas a un determinado momento histórico, que son tomadas como algo así como la esencia de la nación, ¿no?, depuradas de conflictos y tensiones. Es una perspectiva, podríamos decir, tradicionalista, conservadora, en donde ciertas instituciones, que pueden ser museos, que pueden ser bibliotecas, que pueden ser escuelas, aparecen como una suerte de guardianas de la tradición, sostiene de un modo crítico Néstor García Canclini, y esto generalmente es espectacularizado, ¿no?, resaltado, sea para consumo interno de la ciudadanía, o sea, ¿no?, especialmente para su consumo por parte de turistas que llegan al país, ¿no?, a
a disfrutar de ciertos espectáculos elaborados en claves patrimonialistas. Y ese paradigma también lo podemos encontrar presente en las políticas culturales a nivel estatal hasta el día de hoy. Junto a esto encontramos otras dos elaboraciones que me interesa resaltar algo más. Una sostiene Néstor García Canclini, en este texto al cual me estoy refiriendo y que tienen en el programa y en la bibliografía de este seminario sobre políticas culturales. El texto es Políticas Culturales y Crisis del Desarrollo, en la sección que elabora Néstor García Canclini, y es del libro Políticas Culturales en América Latina, editado por Néstor García Canclini y otros autores, sobre finales de los años 80, que sigue siendo muy, probablemente el texto principal para elaborar una perspectiva histórica en el escenario latinoamericano. Les decía entonces que estos otros dos paradigmas que me interesa retomar en clave histórica, uno es el del Estado populista, sostiene Néstor García Canclini. El populismo aquí no aparece como un término peyorativo, sino como un término con el cual necesitamos pensar ciertas cosas. Y esas ciertas cosas tienen que ver con, argumenta García Canclini, que ciertamente es positivo, ¿no? Cuando se distribuyen, se expanden los recursos materiales, los recursos simbólicos a través de la sociedad sobre las denominadas clases populares o clases subalternas, pero al mismo tiempo, apunta Néstor García Canclini, hay un cierto problema, ¿no? Cuando desde el Estado se definen cuáles son los gustos, cuáles son las prácticas, cuáles son las demandas de las clases populares, ¿no? Y quizás, sostiene García Canclini, lo que se pierde de vista es una mirada más interactiva, una mirada más dialéctica entre clases subalternas y los diversos niveles estatales. Entonces, este paradigma lo podemos seguir encontrando presente hasta el día de hoy, y ciertamente es uno de los, podremos decir, de los principales hasta el presente. El otro es, agregando sobre el texto de García Canclini, lo que yo denominaría un paradigma desarrollista modernizador, que se refiere fundamentalmente a esa segunda mitad del siglo XX, o en torno, ¿no?, hasta a la segunda mitad del siglo XX, cuando el Estado confluye con la acción de lo que denominamos industrias culturales en la expansión de estas, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con toda la creación de los sistemas nacionales de radiodifusión y televisión, y que, de nuevo, tienen un carácter positivo, ¿no?, en su expansión modernizadora, pero al mismo tiempo, ¿no?, esa expansión modernizadora a veces se restringe a la acción del mercado o una acción subsidiaria del Estado respecto de lo que hace el mercado, sin quizás considerar o soslayando los niveles y los problemas de desigualdad en esa expansión de la radio, de la televisión, el cine. Hoy en día podríamos pensar la situación de Internet, en donde en el contexto latinoamericano solamente en torno al 45% de la población latinoamericana tiene acceso a Internet, como vamos a ver. En el contexto argentino, el porcentaje de población y de hogares que acceden a Internet es algo mayor, en torno al 62%, pero un 62% que varía, que es un promedio, que va desde el 30% en algunas regiones, como Formosa, a niveles de acceso a Internet en Capital Federal, o Córdoba, o San Luis, que son más del doble del acceso de otras regiones, ¿no? Con lo cual, lo que quiero resaltar es que el paradigma desarrollista modernizador, ¿no?, con su énfasis en la expansión de los sistemas privados públicos, sean de radiodifusión, de televisión, de cine, de Internet en el presente, muchas veces soslaya, ¿no?, el carácter desigual de esa expansión, y es en función de esos datos sobre el carácter desigual de la modernización en el plano del sector cultural y creativo que necesitamos elaborar otras políticas. Ahora bien, yendo al escenario más contemporáneo de Argentina,
desde mi punto de vista, siguiendo también las elaboraciones de autores como Oscar Landi y de García Canclini mismo en el libro y al cual me estoy refiriendo, el escenario contemporáneo de Argentina sin duda significa reconsiderar, luchar, definir, ¿no?, por nuestra memoria, verdad y justicia, por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar de 1976 y 1983. A mi entender, como muy bien explican autoras y autores en este libro al que me estoy refiriendo, ¿no?, el gran desafío y las grandes posibilidades, ¿no?, y la obligación de las políticas culturales con la reconstrucción democrática en Argentina ha sido, ¿no?, hasta el presente, porque es una lucha continua, ha sido reelaborar nuestra memoria, nuestra verdad y sostener la justicia sobre respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto por la dictadura cívico-militar de 1976-1983, en donde específicamente, ¿no?, respecto del sector cultural y creativo, las autoras y los autores observan ciertamente la censura y la represión de los trabajadores y trabajadoras culturales y de la producción cultural en dicho periodo, y al mismo tiempo la feudalización de los sectores estatales de producción cultural, refiriendo como islas, ¿no?, administradas de un modo ciertamente no democrático en ese periodo, pero que luego, ¿no?, constituyen zonas que requieren, ¿no?, un continuo proceso de democracia participativa, de democratización para nuestra reconstrucción estatal. Junto a esto, otro problema es las denominadas zonas grises de producción estatal en la interacción Estado y mercado. En ese periodo, por ejemplo, Oscar Landi analiza la cuestión de la publicidad en los denominados canales estatales o canales públicos, ¿no?, en donde el punto para Landi, para García Canclini es siempre, bueno, cómo podemos justamente, ¿no?, elaborar un eficaz sentido de lo público, una reconstrucción continua de lo público desde el año 83 hacia adelante en Argentina, y también si habláramos en una perspectiva más amplia a través de América Latina, ¿no? Junto a esto, el problema, las cuestiones, ¿no?, que provienen de la dictadura cívico-militar tiene que ver con un contexto más amplio de crisis socioeconómica, ¿no?, de reducción de salarios y de presupuestos estatales, que esto ciertamente afectó al sector cultural y creativo a principios de los años 80 y que condicionó los desarrollos posteriores, ¿no? Y el clima, ¿no?, el clima de época que continuamente hasta el presente necesitamos, ¿no?, reconstruir en términos democráticos, en donde, como sostiene Oscar Landi, la dictadura privilegiaba la homogeneidad y colocaba toda diferencia en el campo de la sospecha, ¿no? El gran desafío de las políticas culturales en lo que hoy denominamos postdictadura en los años 80 ha sido crear condiciones institucionales democráticas que sostengan los vínculos interpersonales y la pluralidad de voces en la producción y en el acceso a los bienes culturales. A mi entender, nuestra memoria concreta en términos de políticas culturales necesita continuar elaborando en este sentido, ¿no?, como una tarea continua. Ahora bien, es en estos años 80, con el retorno de la democracia, que se elaboran dos paradigmas que van a ser a su vez claves en lo que podríamos denominar como los ejes más esperanzadores, más a veces utópicos, ¿no?, más desafiantes de la política cultural. El primero es el de la democratización cultural, en la cual el Estado distribuye y promueve el acceso de la ciudadanía a todos los bienes de producción cultural, el arte, el conocimiento científico. En ese sentido, por ejemplo, en el plano internacional, UNESCO recomendaba, ¿no?, y lo sigue haciendo desde los años 80,
de reducir el precio de la entrada a los espectáculos y también sugerir, por ejemplo, políticas para la formación de nuevos públicos, un tema que está muy en boga en la actual bibliografía de gestión cultural, pero lo podemos rastrear muy fácilmente hacia los años 80, ¿no? El paradigma de la democratización cultural apunta a reducir la desigualdad entre las clases. Ahora bien, tiene cierta dificultad que las autoras, que los autores van a reconsiderar con otro paradigma, el de la democracia participativa o democracia cultural, ¿no? Ese problema del primer paradigma tiene que ver con no modificar sustancialmente las estructuras de producción, consumo, acceso o apropiación de bienes culturales. Porque el paradigma de la democratización cultural es pensado, digamos, en una clave más de circulación, más difusionista, ¿sí? En cambio, la idea del paradigma de democracia participativa, como sostuvo hace un tiempo un crítico sociólogo argentino, Lucas Rubinich, es tomar la cultura del pueblo, ¿no? Cómo construir ciudadanía cultural, cómo construir ciudadanía en todos los sentidos, desde las clases populares, desde las clases subalternas, promoviendo la producción autónoma y la administración de los diversos sectores que constituyen, ¿no? Por ejemplo, en términos de organizaciones, en términos de colectivos, en términos de movimientos sociales, la vida cultural de clases subalternas o clases populares a través de todo el territorio nacional. Y en ese sentido, en los años 80 fue el momento de los grandes planes nacionales de cultura, ¿no? Tratando justamente de evitar y elaborar políticas culturales que quiebren con las ideas de alta cultura versus cultura popular, que en buena medida caracterizó y sigue caracterizando en parte, ¿no? Las elaboraciones de políticas en el terreno estatal en Argentina y América Latina y en otras regiones a través del tiempo, ¿no? Los años 80, en la segunda parte de los años 80, ciertamente, fueron los años de los planes nacionales de cultura, más en concreto a nivel municipal, por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, la elaboración de los programas culturales en barrios, ¿no? Porque justamente la idea era, y esto continúa en parte, fomentar, desarrollar, construir una democracia participativa desde políticas culturales, desde abajo, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, esos años, ¿no? Son los años de, podríamos decir, de institucionalización, de cristalización, de conceptualización de las políticas culturales públicas como políticas públicas en conexión a las necesidades sociales, ¿no? En ese entonces, García Canclini apuntaba también que la incapacidad de las soluciones meramente apuntaba también sobre la incapacidad de las soluciones meramente económicas para controlar las contradicciones sociales, las explosiones demográficas y la depresión ecológica, han llevado a científicos y políticos, sostenía Canclini, a preguntarse por las bases culturales de la producción y del poder. Ya en la segunda parte de los 80 se hablaba de pasar de las políticas gubernamentales a la formación de políticas públicas en conexión con los movimientos sociales. Es decir, mi interpretación es que hasta el presente tenemos mucho para aprender, ¿no? En ese momento de retorno y de reconstrucción democrática en Argentina, mucho para aprender en términos de imaginación de políticas culturales y en nuestra historia, ¿no? Nuestra historia del presente que nos desafía y nos interpela continuamente. Pero justamente, ¿no? Si críticos y críticas se preguntaban por la necesidad de vincular las políticas culturales a las necesidades sociales, al mismo tiempo comenzaba a expandirse, comenzaba a ganar lo que hoy en día denominamos hegemonía, ¿no? Comenzaba a ser predominante, no solo en términos estatales, sino en términos de diversas instituciones de la sociedad civil, y en buena medida también impulsada por organizaciones intergubernamentales, instituciones de la sociedad civil desde el norte global, comenzaba a predominar, ¿no? Como explica Raymond Williams,
cuando analizamos un momento cultural tenemos procesos residuales, emergentes y predominantes. Bueno, lo que comenzaba a predominar sobre finales de los años 80 es el paradigma de la privatización, ¿no? Que a diferencia de los paradigmas de democratización y de democracia participativa, ¿no? Básicamente restringe la producción y el consumo cultural al mercado, ¿no? Es decir, este paradigma promueve la intervención empresarial en el campo de la cultura, reduce los presupuestos públicos en los sectores sin autofinanciamiento, por ejemplo, el de las artes visuales, el de las artes plásticas muchas veces, otorga a la industria cultural privada la potestad de establecer las conexiones, explica también García Canclini, entre los circuitos nacionales y los circuitos transnacionales de cultura. Promueve la realización de grandes espectáculos masivos, y estos ejes son claves, ¿no? En Argentina son fundamentales en la década posterior, no son los únicos ejes, no constituye tampoco la única voluntad de funcionarios y funcionarias en la década del 90, las realidades estatales son siempre, desde mi punto de vista, sumamente complejas y heterogéneas, hay procesos predominantes, pero también residuales, también emergentes. No obstante, como tendencia, ¿no? Marca fundamentalmente en los años 90 y sigue caracterizando, no solo en Argentina, en otros lugares también, el presente, ¿no? Ese paradigma de la privatización, que no significa simplemente que el mercado hace todo, sino que también significa la producción de políticas culturales, la producción, la intervención en términos de producción cultural estatal, en clave, ¿no? En clave de paradigma de privatización. Por ejemplo, en términos de los espectáculos masivos, que están muy bien en muchos sentidos, pero que tienden muchas veces a sustituir construcciones más estructurales, más de base, más de largo plazo, en términos de, por ejemplo, casas de cultura, programas culturales barriales, instituciones como de diversos centros culturales, etc., ¿no? Y al mismo tiempo otro eje que me interesa resaltar aquí, que es clave para este seminario, es que el paradigma de la privatización también supone, ¿no? Que el nexo entre la industria cultural nacional y la industria cultural transnacional, ¿no? Es fundamentalmente del mercado. Esto es muy interesante, por ejemplo, respecto de lo que sucede luego, muchos años después, en Argentina, con todas las regulaciones sobre servicio de comunicación audiovisual, como vamos a ver luego, en el sentido que, por más que se regulen en términos democráticos, por ejemplo, el otorgamiento de licencias de radio y televisión, no obstante, hoy en día esa conexión nacional-transnacional pasa por otros circuitos, pasa, como vamos a ver, por las plataformas digitales. Ahora bien, al mismo tiempo me interesa que pensemos en una cuestión que entiendo constituye el gran desafío no solo de las políticas culturales, sino de todas las políticas públicas, que es cómo elaborar una participación y una horizontalidad que sea efectiva frente a la horizontalidad, que promete el mercado en la difusión de bienes culturales y gustos. Porque es muy importante considerar que justamente el gran poder, ¿no? De las industrias culturales y del sector privado, etcétera, consiste en prometer una horizontalidad en esa circulación de bienes culturales y gustos, ¿no? Concretamente, el mercado resolvería, ¿no? El acceso y resolvería la igualdad frente, ¿no? A instituciones culturales que mantendrían una mirada y una perspectiva más elitista o más reduccionista, etc., ¿no? El gran desafío, entiendo, de las políticas culturales y de las políticas públicas consiste no solo en términos discursivos, sino en términos fundamentalmente materiales, lograr una horizontalidad real frente a la prometida horizontalidad o acceso universal o consumo universal que nos promete el mercado. Entonces, respecto de esto, ¿no? Ya en los años 80, García Canclini apuntaba que la gran reestructuración
y el gran poder de las empresas y del mercado no se apoya solo en términos en los datos económicos, sino en el hábil aprovechamiento, decía Canclini, de la reestructuración en la producción, la circulación y el consumo a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, los años 80 son los años de la televisión por cable, son los años de las videocaseteras, son los años del fax, ¿no? Y al igual que en el presente, son los años de YouTube, de Spotify, de las plataformas digitales, de los celulares, ¿no? Al igual que en el presente, la reestructuración en términos capitalistas del mercado global tiene que ver, ¿no? Con ese control de las nuevas tecnologías, apuntaba García Canclini sobre la segunda parte de los años 80. Y junto a esto, ¿no? La gran pregunta, que entiendo sigue siendo nuestra pregunta hasta el presente, que afirmaba García Canclini, que es la posibilidad de preguntarnos si la posibilidad de democratización pasará cada vez más por saber si los países dependientes quedamos presos en la reestructuración de las redes informáticas concebidas como series de instrucciones jerarquizadas de centros a la periferia, con distintos niveles de periferia, o logramos, decía García Canclini, crear circuitos horizontales de comunicación que desafíen la programación unidireccional de los comportamientos, relaciones descentralizadas entre los productores de información, logrando, por el contrario, relaciones descentralizadas entre los productores de información y cultura, ¿no? Es decir, resumiendo estas cuestiones, necesitamos considerar en las políticas culturales y a través de las políticas culturales la cuestión de la tecnología, hoy en día de los medios y tecnologías digitales, y la cuestión de la relación que antes denominábamos centro-periferia y que hoy solemos denominar más norte-sur, desde el sur, ¿no? Ver cómo nos afecta lo que en la clase 4 vamos a denominar como vía un autor, Toby Miller, la nueva división internacional del trabajo cultural, ¿no? Cómo nos coloca en cierta posición y cómo nuestro desafío es justamente reelaborar nuestro posicionamiento estatal hacia una integración más equitativa en términos globales, ¿no? Porque decía García Canclini, el desarrollo no es solo una cuestión referida a niveles materiales, sino que también nos afecta el significado del trabajo y de la recreación, el sentido que las sociedades construyen junto con su producción, es decir, cómo elaboramos nuestros sentidos en común, nuestra vida en común, ¿no? Mediante una ciudadanía participativa y democrática. Por eso, ¿no? En su redefinición de la política cultural, que me interesa descatar, García Canclini apuntaba a la política cultural como el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de alentar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso por un determinado tipo de orden o de transformación social. Nuestro desafío es que estas condiciones materiales y consensos sean, entiendo, equitativos y con mejores continuamente con mejores condiciones de vida para todos y todas. Ahora bien, ¿qué sucede en los años 90? Bueno, en los años 90, ¿no? A grandes rasgos, a riesgo de ser algo reduccionista, lo que va reconfigurando, ¿no? Tanto el campo de las políticas culturales como la dinámica general de las industrias culturales y de las, podríamos decir, sociedades en su conjunto, es la denominada globalización, ¿no? De la economía de la cultura, ¿no? Los procesos de globalización. A mí, sobre esto siempre me gusta retener una definición de Manuel Castells, el sociólogo catalán, sobre globalización, porque Castells argumenta que la globalización no significa, a contrario de lo que a veces sugieren voces en ciertos medios de comunicación, la globalización no significa que todo el mundo está integrado continuamente y de un modo igualitario en los flujos de imágenes, en los flujos de audiovisuales, en los flujos financieros, en los flujos de trabajo
y de mercancías a nivel planetario, ¿no? La globalización, sostiene Manuel Castells, significa más bien cierta escala planetaria en donde hay centros económicos que ciertamente funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, es decir, en tiempo real, y que suponen, ¿no?, circuitos integrados de producción, circulación y consumo en todos los niveles de la formación capitalista. Pero la globalización también supone, apuntan autores como Manuel Castells, como George Giudice, como Néstor García Canclini, como David Harvey, por ejemplo, o Julio Bodio en el contexto argentino. La globalización también supone desigualdad y supone intensificación y expansión de las desigualdades en ciertas regiones, en ciertos momentos, no solo en términos de clase, también en términos de género, también en términos étnicos, y esto es clave de considerar cuando hablamos de globalización, ¿no? Globalización es el proceso o los procesos, dice otro autor argentino, Daniel Mato. La globalización son los procesos, en realidad, a discutir, ¿no?, desde los años 90. En la actualidad, algunos críticos, como Paul Smith, hablan de desglobalización para pensar el escenario, o de ciertos procesos de desglobalización para pensar el escenario contemporáneo, cuestionando, ¿no?, justamente esas promesas de la globalización que se hacen predominantes en los años 90. Desde mi punto de vista, no para evitar, soslayar o dejar de lado las esperanzas de lo que podríamos denominar cierto cosmopolitismo, pero sí justamente en observar hasta dónde llega, ¿no?, la real integración de los mercados en términos globales en una escala planetaria, en nuestro caso, ¿no?, particularmente desde Argentina, donde, como sabemos, no me voy a expandir sobre esto, pero como sabemos, la tasa de desempleo y de pobreza, por ejemplo, se incrementa sustancialmente en esa reestructuración neoliberal capitalista de los años 90, ¿no? Esa gran reestructuración de las relaciones entre fuerza de trabajo y mercado, y entre Estado y mercado, o Estado y capital, mejor dicho, desde mi punto de vista, en esos años, ¿no? Paradigmático del momento de los años 90 en términos de políticas culturales son los libros La mundialización y cultura, de un crítico brasilero, Renato Ortiz, el libro Las industrias culturales en la integración latinoamericana, editado también por Néstor García Canclini, o el libro algo posterior, y que un poco señala lo que va a ser la transición luego, de George Giudice, un libro titulado El recurso de la cultura, usos de la cultura en la era global. Les recomiendo esta bibliografía, parte de esta bibliografía está en el programa y en la clase de esta unidad. Entonces, bueno, ¿cuáles son sintéticamente los puntos de discusión desde los años 90? Bueno, justamente, ¿cuál es el rol de la cultura en los procesos de integración regional, en los procesos de construcción de zonas de libre comercio, ¿no?, como el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México en el norte, los tratados de libre comercio y la formación de la Unión Europea, o en el contexto latinoamericano, el carácter del Mercosur y los procesos de integración regional. ¿Qué sucede con la transnacionalización de las industrias culturales, fundamentalmente en términos, por ejemplo, no solo de expansión del mercado, sino también en cuestiones de propiedad intelectual, que garantizan en términos de la acumulación de capital, garantizan esa acumulación de capital por parte de las industrias culturales? ¿Qué pasa en términos de hegemonía, de construcción de sentidos, ¿no? ¿Qué sucede cuando las nociones de ciudadanía se desplazan al consumo? ¿Y qué pasa con las grandes privatizaciones, ¿no?, de la producción y el consumo cultural en esos años? Piensen, por ejemplo, en las salas de cine. En las salas de cine que había numerosas salas públicas y pequeñas salas de cine en diversas ciudades argentinas. Bueno, la gran reestructuración que implica el proceso de globalización, entre otras cosas, significó una concentración de salas de cine y un cierre de importantes salas de cine a nivel nacional, como muestra, por ejemplo, el trabajo de Anna Workman en el contexto argentino, ¿no?
y al mismo tiempo junto a ello, el reposicionamiento de las ciudades en el contexto global, ¿no? Por ejemplo, mediante la organización de festivales, como el Festival de Cine Independiente, Bafisi, en Ciudad de Buenos Aires, que como explica Gonzalo Aguilar, en un texto que también está en el programa, ¿no? Los festivales de cine, y concretamente este Festival de Cine Independiente en Argentina, son nuevos mecanismos que encuentran diversos niveles estatales para reposicionar a las ciudades, ¿no? En el escenario global. Y esto es sumamente interesante, ¿no? Y ahí entiendo, como Aguilar sugiere, necesitamos no sacar una conclusión a priori, sino ver qué sucede, ¿no? Cómo la organización de estos festivales, por ejemplo, sirve para promover ciertas industrias nacionales en el contexto del cine en Argentina, o si estuviéramos hablando, por ejemplo, de la producción de danza o de teatro y la organización de festivales, ¿no? ¿Qué sucede a su vez con las corporaciones? ¿Qué sucede también en términos del espacio urbano, ¿no? El Festival de Cine Independiente por muchos años fue organizado en el Centro Comercial del Abasto. Entonces todas esas tensiones, contradicciones, procesos ambiguos, cada vez necesitamos pensarlos más desde los años 90 al presente, ¿no? Concretamente, para explicar, ¿no? Esa reestructuración de mercado, Estado, en el contexto de la globalización, es interesante revisar, por ejemplo, lo que sucede en el sector de la comunicación audiovisual en Argentina, ¿no? En donde todas las medidas tomadas por el gobierno de Carlos Menem, en ese entonces, en 1989, 1999 en Argentina, ¿no? Muestran claramente la reestructuración de capital en el sector cultural y específicamente de los medios de comunicación. Por ejemplo, esas medidas incluyeron la privatización de los canales de televisión de propiedad estatal, la autorización a empresas de prensa y telefonía para adquirir canales de televisión y cable, la expansión del número de licencias televisivas que las grandes corporaciones podían administrar, la remoción de los límites temporales en la venta de acciones de las corporaciones, ¿no? Lo que facilita todos los procesos, por ejemplo, de inversión financiera, todos los procesos bursátiles, ¿no? Y también de acumulación de capital en el sector audiovisual, la autorización de redes de medios, la remoción de restricciones a la transferencia de licencias en el mismo sentido, y otras más, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, el tratamiento igualitario del capital extranjero y nacional, o la remoción la eliminación de las restricciones a la transferencia de ganancia y capital de las inversiones extranjeras. Y también toda una serie de restricciones que la dictadura cívico-militar, la dictadura de la Junta Militar había establecido, que tenían que ver con restricciones en la transmisión, por ejemplo, de programas de juego, de contenidos en otros idiomas, o de publicidades, etc. Porque las organizaciones, ¿no? De ese sector audiovisual fue distinta en el contexto de la dictadura y en el contexto luego democrático de los años 90, ¿no? Con ciertos puntos en común, ¿no? Pero al mismo tiempo es interesante observar cómo en los años 90, ¿no? El gobierno nacional en cuestión buscó promover esa expansión de capital en el sector de los medios de comunicación. O también, por ejemplo, facilitando la difusión de ratings, ¿no? Básicamente son mecanismos que incrementan las posibilidades de mercantilización del contenido mediático. En algún trabajo sobre las políticas de medios de comunicación, concretamente en Argentina, elaboré sobre estas cuestiones, por si luego les interesa. No me quiero expandir más sobre esto, pero sí, digamos, hacer énfasis en cómo esas transformaciones en el sector de los medios de comunicación son paradigmáticas de lo que sucede en el campo cultural en un sentido más amplio, ¿no? Y en donde al mismo tiempo, como vamos a ver luego, los organismos internacionales comienzan a hablar más de desarrollo en términos culturales, ¿no? Luego voy a desarrollar con mayor detalle
este punto, pero organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿no? Comenzaron a elaborar, bueno, cuál es el rol de la cultura en el desarrollo, cuáles son las conexiones entre desarrollo económico y cultura. Desde mi punto de vista, como argumentaré luego, es interesante tomar esta elaboración y a su vez ver cómo podríamos ir más lejos, quizás, ¿no? Si nos preguntamos más acerca de qué significa el desarrollo en estos escenarios, ¿no? De capitalismo global desde los años 90 hasta el presente, ¿no? Ver cómo quizás nuestras preguntas y los problemas que podamos considerar nos lleva a elaborar otros pasos, más allá de las elaboraciones de organizaciones intergubernamentales como UNESCO. Que al mismo tiempo, ¿no?, van a resaltar, por ejemplo, que las industrias culturales y creativas representan en torno al 3% del Producto Bruto Mundial, empleando en torno a 30 millones de personas, ¿no? Algo más que el sector automotriz de Estados Unidos, Japón y Europa combinados, sobre el año 2013, el último reporte de UNESCO en ese sentido, y en torno al 2,2% del PBI en Argentina, con cerca de 2 millones de trabajadoras en el sector cultural y creativo, ¿no? Para sintetizar sobre esta perspectiva histórica, me interesa comentar brevemente la situación posterior, ¿no? Lo que yo llamaría el proceso después de la crisis, ¿no? Que voy a retomar sobre esto en otras clases, pero me interesa retener, ¿no? Y pensar que desde el comienzo de los 2000, lo que incide sobre la coyuntura y sobre las configuraciones de políticas culturales son una serie de procesos. En el contexto argentino, el colapso de las regulaciones estatales neoliberales hacia finales de los años 90, no solo en el contexto argentino, piensa en la devaluación sustancial de Brasil sobre finales del año 97, comienzo del año 98, pero no solo el colapso de esas regulaciones, donde la discusión hasta el presente siempre ha sido hasta dónde termina y continúa, ¿no? Y continúan los proyectos neoliberales, es decir, los proyectos que promueven, ¿no?, la producción, la circulación y el consumo de mercancías en base a una libertad total, podríamos decir, del capital, de reformular las relaciones entre capital y Estado y capital y sector de trabajo, y en donde el Estado, ¿no?, en esos proyectos neoliberales, su función sería justamente garantizar y ampliar esos procesos de acumulación de capital en una escala planetaria global. Punto, ¿no? No podemos pensar el escenario posterior de las políticas culturales sin ese momento de crisis que se va expandiendo desde mitad, por lo menos, de los años 90, ¿no? Pero que es ciertamente palpable en el año 2001 y 2002 para toda la ciudadanía. Por ejemplo, muchos trabajos posteriores sobre políticas culturales y sobre el sector cultural en Argentina van a referirse en sus títulos, ¿no?, a la ambivalencia de trabajadoras culturales situados entre la autogestión y el mercado, entre la autogestión y el escenario público, porque justamente caracteriza, ¿no?, el momento posterior del sector cultural y creativo, ¿no?, y que es parte de las crisis. Las crisis significan, ¿no?, daño sobre el trabajo y daño de vidas humanas, pero también significa nuestras posibilidades de transformar y de reconstruir los sentidos y las formulaciones, por ejemplo, de políticas públicas de otra manera. Primer punto. Segundo punto, lo que podríamos denominar, vía algún autor como John Beverly, las políticas de reparación de los gobiernos denominados nacional-populares o de la marea rosada en América Latina, que, como todo, son debatibles, ¿no? Pero en donde podemos observar, por ejemplo, los esfuerzos de democratización de los sectores de
del sector de medios de comunicación, por nombrar uno, ¿no? O los sectores, o el desarrollo, por ejemplo, de lo que vamos a ver luego, de puntos de cultura, es decir, retomando ese paradigma de democracia participativa que hablábamos hace algún momento. Y esto es clave, ¿no? Como todo, son procesos discutibles, tienen distintos niveles, y al menos mi interpretación sobre estos procesos es que son complejos, heterogéneos, y necesitamos siempre una mirada dialéctica de problematizar la realidad. El tercer punto entiendo que es clave en el escenario de las políticas culturales, de la configuración de políticas culturales en el presente, es el de la crisis financiera global con epicentro en el año 2008. Esto en la situación argentina es una crisis que pasa algo, si no me equivoco, desapercibida, ¿no? Es una crisis atribuida a un colapso financiero en el norte global, fundamentalmente, ¿no? En esas hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, o en España, o la crisis de deuda en Grecia, o también el endeudamiento en Portugal, España, incluso Italia, Francia, ¿no? En el contexto europeo, pero en donde a veces nuestra mirada soslaya, ¿no? Que esa crisis también tiene ramificaciones, implicancias y efectos sobre el sur global, ¿no? Que tiene su epicentro en esos eventos del año, acontecimientos, procesos del año 2008, pero que incide en mi interpretación sobre toda la reestructuración del sector cultural y creativo posterior en el ámbito de las denominadas industrias creativas y fundamentalmente en la rearticulación de las plataformas digitales, ¿no? La intensificación en la acumulación de capital mediante el uso de medios y tecnologías digitales y concretamente plataformas digitales que se acentúa en esa segunda parte de la primera década de los 2000 es clave en relación a la crisis, ¿no? En las industrias culturales, en las industrias creativas, ¿no? Encuentran un modo de salir de esa crisis de acumulación mediante la articulación de la producción, circulación y consumo en términos digitales. Algunas plataformas, por ejemplo, comienzan algunos años antes, ¿no? YouTube, si no me equivoco, por ejemplo, es una plataforma de canales digitales que comienza en el año 2006, perdón. El comienzo sustancial de Facebook también se sitúa sobre esos años, ¿no? Algunas plataformas como Netflix, Spotify, Movie, diferentes plataformas son posteriores, pero podríamos tomar el 2008 como un año bisagra, ¿no? En términos de todos los procesos capitalistas y en términos del sector cultural y creativo concretamente, y a mi entender en la imaginación de políticas culturales. El cuarto punto, o cuarto proceso, es como busqué elaborar al comienzo de esta clase, tiene que ver con el contexto de la pandemia del COVID-19 que impacta, ¿no? A lo largo del año 2020 que estamos viviendo, cuyas ramificaciones y evoluciones y ojalá soluciones no podemos prever de un modo conclusivo en el momento, pero en donde, entiendo, acentúa, ¿no? Procesos de reestructuración económico, cultural y quizás político que provenían de los años anteriores. Concretamente, de nuevo refiriéndome a ese reposicionamiento de las industrias culturales y creativas mediante el uso de los medios y tecnologías digitales. Y en donde, por ejemplo, un autor como Néstor García Canclini se pregunta, ¿no? ¿Qué sucede con la conformación, la constitución de los ciudadanos cuando son interpelados simplemente como clientes en las redes electrónicas, en las redes electrónicas, ¿no? Transnacionales? Perdón, en el PowerPoint dice institucionales, son transnacionales. Porque argumenta García Canclini en una exposición reciente, estas redes electrónicas transnacionales tienden a descolocar a la ciudadanía y descolocar a las instituciones, ¿no? Entonces necesitamos
entiendo, pensando con García Canclini, necesitamos reformular el lugar de las instituciones, el lugar de la elaboración de políticas públicas y los desafíos que podemos construir, ¿no?, en una nueva generación, en una nueva producción de políticas culturales que atienda a las múltiples demandas de ciudadanos y ciudadanas en este proceso desigual, inequitativo, de reestructuración global del capital y de los estados a nivel global, ¿no? Con lo cual, luego concretamente también lo podemos ver en relación a toda la discusión sobre patrimonio. No me voy a expandir sobre esto ahora, ¿no? Y acerca de algo de lo cual hablaba antes, que son los puntos de cultura, puntos como de intersección entre construcciones estatales y construcciones de política cultural desde los colectivos, los movimientos sociales, las instituciones de la sociedad civil, desde abajo, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, desde las bases, ¿no? Cómo desde los movimientos sociales transformar el Estado y cómo ayudar desde el Estado a la construcción de más y mejor ciudadanía y mejores condiciones de vida para todos y todas. Esto es lo que entiendo implica repensar las políticas culturales y repensar el concepto de cultura como una herramienta que nos permite considerar los procesos globales o los procesos sociales generales de transformación, pero también, ¿no?, como un recurso, como un instrumento, sostiene George Giudice, de creación de ciudadanía y de construcción de mejores condiciones materiales de vida, y al mismo tiempo agrego un recurso crítico, ¿no?, una herramienta crítica de transformación de nuestras sociedades. Esta ha sido nuestra primera clase sobre perspectivas históricas de las políticas culturales. Como les decía, en el programa encuentran la bibliografía que he estado mencionando a lo largo de la clase. Va a haber una serie de preguntas o consignas para que juntos podamos seguir considerando, ¿no?, estos debates y estas cuestiones que he tratado de desarrollar. Y las espero en la clase siguiente sobre las políticas culturales y las industrias creativas.